María Corina Machado ha dicho el día de hoy, 3 de agosto, que ya hay protestas en todo Venezuela. Así lo afirmó en una entrevista con el ex gobernador Enrique Salas Romer. ¿Pero qué tan cierto es esto? Bueno, en este video vamos a analizar sus palabras, el contexto en el que las dijo y lo que realmente se está viviendo en el país. Quédate hasta el final y saca tus propias conclusiones. Vamos a escuchar primero lo que fue esta entrevista y luego vamos a pasar a hacer el análisis correspondiente. Bienvenidos. La verdad que me encanta que estemos hablando justo en este momento donde se ha cumplido 365 días de lucha sin descanso, de trabajo arduo, planificado, disciplinado, tanto dentro como fuera de Venezuela, haciendo muchas cosas que se ven y otras que no se ven. El balance, obviamente, es el balance es de avance, pero indiscutiblemente no hemos logrado el propósito, y hay que decirlo, porque el objetivo es hacer valer la decisión de los venezolanos, y lo que yo sí estoy absolutamente convencida que fue un punto de quiebre, un día que parte la historia de Venezuela antes y después. Todos hubiésemos querido que Maduro en esa oportunidad, ante una paliza como la que le dimos, una derrota realmente arrolladora, hubiera entendido que su mejor opción era aceptar los términos de una negociación que se le ofreció. Sin embargo, se impuso la visión de los más radicales, violentos de su entorno, y decidieron pasar a otro campo de batalla. Y en uno tremendamente violento, de feroz represión, en el que claramente, ya sin ninguna máscara, pues nos declararon la guerra a los venezolanos. Y en ese plano y en ese campo de batalla, pues hemos estado luchando, peleando y ganando. Y hemos conservado los espacios conquistados hasta el 28 y hemos ido avanzando incluso, hasta el extremo que hoy Maduro es ya designado y reconocido como el jefe de un cartel de narcotráfico acusado por terrorismo en los Estados Unidos. Hay algo allí que quisiera atajarte un poquito, porque eh, yo, yo escuché muchas veces en personas muy preocupadas que sentían como que no se estaba avanzando. Y quienes te conocemos sabemos tu capacidad estratégica, ese trabajo silencioso pero que va profundizando. Y comencé a escuchar una y otra vez muchas de tus entrevistas. Y en ella encontraba 4 pilares en los que estabas trabajando y en el que hoy se siente que has avanzado muchísimo o hemos avanzado muchísimo. Primero, recuerdo que decías, hay que documentar muy bien que se trata de un movimiento criminal. Segundo, hay que documentar muy bien toda la corrupción internacional y evidenciarla. La tercera pata de esta estrategia era hay que cerrar los flujos de fondos, y por eso todo este camino de los movimientos, de todas las acciones antinarcóticos que hemos podido observar en los últimos días, y también la organización interna y externa. Quiero subrayar estos 4 puntos para que nos digas un poco cómo has avanzado en ellos, porque se siente que el trabajo que has hecho es un trabajo que realmente ya se comienza a sentir con mucha fuerza. A ver, Fernando, yo lo primero que quiero decir, Enrique Fernando, lo que quiero decir es que eso ha sido un trabajo de miles y miles de personas. Y algunas lo hacen de manera anónima y otras han tenido la fuerza, como tú, de llamar las cosas por su nombre, estén donde estén. Y ha sido un trabajo con base en una estrategia muy bien pensada que pasa por ir arrebatándole al régimen los pilares que lo soportan. Y al final hemos ido avanzando en ello, como tú decías, la organización interna, la fuerza ciudadana, arrebatarle la legitimidad para siempre, porque más nunca la va a rescatar. Y ahora era clave que la naturaleza criminal y los vínculos con las redes
globales del crimen organizado se reconocieran. ¿Por qué? Porque lo que nosotros enfrentamos es mucho más que una dictadura convencional. Y para poder desarticularla, hay que tratarla como lo que es, como una estructura de orden criminal. Y ahí se ve cuáles son las presiones que funcionan. Y una de ellas, indiscutiblemente, es el cierre de los flujos ilegales de fondos, porque con ello es que sostienen no solamente la corrupción y la cohesión de algunos actores digamos, del alto nivel o del entorno de Maduro alrededor de la plata obscena que están generando, robando a los venezolanos. Pero es que también con esos recursos financian la represión, la persecución, la tortura, y con esos recursos tienen y soportan su aparato de propaganda de mentira y de miedo. Entonces, es clave a los efectos de poder avanzar, efectivamente poder debilitar esa estructura represiva. Entonces, la respuesta es sí, se ha avanzado muchísimo. Hemos visto cómo en estos meses, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha calificado las prácticas de Maduro como terrorismo de Estado, algo que no hacía desde el siglo pasado con las dictaduras militares del Cono Sur. Hemos visto cómo el Alto Comisionado para las Naciones Unidas y la Misión de Verificación de los Hechos, así como todas las organizaciones de derechos humanos, han calificado de graves violaciones y de crímenes de lesa humanidad lo que Maduro comete. Y finalmente, y para mí esto es un hito, así como el 28 de julio fue un hito en términos de la legitimidad y el ejercicio de la soberanía nacional, y un antes y un después, este pasado 25 de julio es un antes y un después, porque al producirse la designación del Departamento de Tesoro en los Estados Unidos del Cartel de los Soles como una estructura del terrorismo global, pero además explícitamente responsabilizar a Nicolás Maduro como cabeza, jefe de ese Cartel de los Soles, entramos en una nueva fase. Por cierto, algo que nunca había ocurrido en la historia de este hemisferio, porque en el caso de los otros carteles que han sido designados, no se responsabilizó dentro de la estructura del cartel a quien ocupa, en este caso, usurpa la jefatura de Estado. Aquí sí. Y esto es algo que nunca había pasado en este hemisferio. Eso me lleva a preguntarte se está comenzando a hablar en los Estados Unidos y en la comunidad internacional sobre la doctrina Trump. Una doctrina que más o menos se define de la siguiente manera, o la definen de la siguiente manera. En primer lugar, no buscar cambio de regímenes. En segundo lugar, si hay algún enemigo a la seguridad de los Estados Unidos, hay que liquidarlo. Tercero, es avanzar siempre en lo económico. En esos tres elementos también tenemos que el pueblo americano necesita, si hay alguna acción de la comunidad internacional, necesita ver victorias rápidas y no entrar en batallas que sean interminables. Aquí recuerdan mucho los americanos, Vietnam, Afganistán, etc. Entonces, de esos cuatro elementos, yo observo que en primer lugar no se está reconociendo a Maduro como presidente de Venezuela, sino como el jefe del cartel, del Cartel de los Soles. Y yo me hacía una pregunta, ¿no será el momento quizás para facilitar el camino internacional? Porque sé que nosotros tenemos una organización interna bien fortalecida. La comunidad internacional, ¿no será el momento en que Edmundo González Urrutia se juramente? Bueno, déjame echar un poco para atrás porque tu planteamiento es muy importante. Efectivamente, son múltiples los intereses que se están desatando en estas horas. Enrique, y tú sabes que aquí hay algunos actores que están haciendo muchísimo dinero a costa del hambre de los venezolanos. Y no les importa. Es más, les favorece hacer tratos totalmente oscuros, mafiosos con el régimen,
porque eso les da mayores beneficios. Entonces, nosotros estamos enfrentando esas fuerzas también. Y hay que entender la complejidad y por qué esta guerra se da en tantos planos distintos. Cuando tú dices que la política del presidente Trump en esta administración exterior claramente dicen que no hablan de cambio de régimen, mucho cuidado, en Venezuela no se está planteando que nos vengan a hacer un cambio de régimen desde afuera. Cuando hablan de regime change, típicamente son casos en los cuales fuerzas globales vienen a cambiar un determinado gobierno en otro país. Este no es el caso. El 28 de julio del 2024, nosotros, los venezolanos, ya decidimos el cambio de régimen. Eso ya se hizo. Lo que estamos luchando y pidiendo apoyo es para hacer valer la voluntad inmensa, súper mayoritaria de los venezolanos frente a un régimen del terror que constituye un entramado criminal. Entonces, lo que se está planteando es el desmantelamiento de una estructura criminal. No es un cambio de régimen porque eso ya se hizo. En segundo lugar, cuando hablas de la amenaza real, lo es. Hoy en día, el 70% o más de la droga de Colombia utiliza Venezuela como canal. Pero ya hoy en Venezuela se produce droga. Y hay laboratorios que son incluso mucho más modernos de los que operaban en Colombia. Pero más aún, sabemos lo que está ocurriendo en el Catatumbo y todo este planteamiento de la zona binacional genera enorme preocupación en las fuerzas democráticas y los organismos de seguridad y inteligencia de todo el hemisferio porque sabemos el peligro de lo que allí se está constituyendo. Recordamos lo que ha sido, la forma como han sido detenidos, desaparecidos, incluso 9 alcaldes del estado de Zulia en los últimos meses, creando un corredor desde el Catatumbo hasta arriba, hasta la zona del Caribe por el Zulia. Entonces esto es gravísimo. Y por supuesto la demostración de que Venezuela, nuestro territorio, el régimen se lo ha ofrecido a agentes externos, incluyendo agentes iraníes, para tener operaciones aquí, especie de satélite de Teherán en nuestro hemisferio. Entonces, esa, por supuesto que desde el punto de vista de seguridad, también aplica la necesidad de desarticular este régimen en beneficio de la seguridad hemisférica y de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y falta otro elemento, y es el elemento migratorio. Todos los gobiernos alrededor del mundo conocen la naturaleza de nuestra diáspora. Gente maravillosa. Venezolanos de bien que tuvieron que huir de su país producto de la persecución, del hambre, de la miseria, de la opresión, pero que están desesperados por volver. El día que Maduro salga, van a ser millones regresando a Venezuela a trabajar duro, echarle pichón a reconstruir nuestro país. Entonces, desde todo punto de vista, y si le sumas el tema económico, ni hablar, eso lo hemos conversado tú y yo en otras oportunidades. Hoy en día, la operación petrolera de Venezuela es unos cientos de miles de barriles de petróleo al día. Cuando lleguemos nosotros al gobierno, en ese gobierno veremos a Venezuela producir millones de barriles de petróleo diario, algo que le es sumamente atractivo a empresas norteamericanas, ya que estás hablando de la política del presidente Trump. Entonces, desde toda perspectiva, esto es un esquema win-win, ganar, ganar para los venezolanos y para la región y para Estados Unidos en el cortísimo plazo. Ahora, no te contesté lo de la juramentación. Perdón. Dime. No, y si la juramentación podría hacer más evidente de que ya sabemos que hay un presidente electo. Ahora, la juramentación ya no sería electo, ya sería formalmente el presidente constitucional de Venezuela. Eso ayudaría tanto en el campo internacional a designar, incluso para defender nuestros activos internacionales, y por otro lado, también nos permitiría decirle al mundo entero, no solamente es electo, sino que ya está designado. A ver, nosotros hemos evaluado esto. Lo hemos evaluado extensamente desde el primer día con múltiples expertos en materia jurídica, diplomática, política, etc. Hemos llegado a la conclusión que todo lo que habría que hacer
para proteger los activos y para preservar el valor del ejercicio de la soberanía popular frente al mundo, lo estamos haciendo en este momento sin necesidad de una juramentación externa. Nosotros no queremos un gobierno en el exilio. Nosotros queremos a Edmundo González juramentado en la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela. Y la conclusión es que todo lo que sea necesario o todo lo que se puede hacer en ese sentido y que estamos realizando se está haciendo incluso sin necesidad de una juramentación ante una tercera parte que no sea la Asamblea Nacional. No, excelente. Mira, pero hay unos movimientos, ya nombraste uno, que se dio el 17 de julio con la Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional, que sería el estado Zulia, el estado Táchira y el norte de Santander en Colombia. En Colombia ya había... El Cesar y la Guajira. El Cesar y la Guajira también. ¿Sí? Bueno, entonces, es una zona en donde en Colombia han señalado que pone en peligro la soberanía de Colombia. Y desde luego que pone en peligro la soberanía de Venezuela, pero es que además esa es la zona donde más fuerte es el ELN y también la disidencia de la FARC. Entonces, imagínate el problemón que quieren generar con esta zona y las alarmas tienen que estar prendidas a nivel internacional porque eso no solamente afecta a Venezuela y Colombia. Y si le sumamos a ello el movimiento que está formando o se está moviendo el presidente Sánchez de España, intentando crear como una especie de bloque en contra de Milei, de Argentina, de Bukele, de El Salvador, de Noboa, de Ecuador. Entonces quiere formar como que en donde esté España, Brasil con Lula, con Petro en Colombia y Uruguay, Boric de Chile y el nuevo presidente de Uruguay. Y a esto le quieren llamar democracia siempre. ¿Te has dado cuenta de este movimiento en donde no están sumando a Cuba? ¿Qué está pasando allí? A ver, bueno, son dos cosas muy distintas. Yo creo que lo primero al que hacíamos referencia, que algo hablamos más hace un ratico, de la zona binacional y la crisis en el Catatumbo es algo absolutamente alarmante. Creo que hay plena conciencia en los demócratas, tanto de Colombia como de Venezuela, lo que esto significa, y obviamente, como te decía, los organismos de inteligencia, de seguridad y de lucha antinarcóticos de todo este hemisferio. Esta es una zona que los expertos califican como una zona gris, es decir, una zona donde no se aplica la ley de ninguno de los dos países. Es la ley de la violencia, del crimen, y es implacable, y implica ya el desplazamiento de decenas de miles de ciudadanos, de cientos que han sido heridos o muertos, y obviamente del incremento exponencial del crimen y el narcotráfico. Y esto es una zona que se está expandiendo y que además le crea a Colombia un enorme problema y un gran desafío, porque el territorio venezolano se convierte en un territorio de desahogo, de santuario, y por lo tanto los cuerpos de seguridad colombianos no pueden hacer su trabajo porque se esconden, se escapan a donde son protegidos, que es en Venezuela, porque son socios de Maduro. Entonces, esto es algo que la sociedad colombiana tiene clarísimo, es algo que ha sido denunciado y es algo que amerita una reacción regional. Y porque es un precedente gravísimo, gravísimo. Y todo el mundo sabe que cuando dice que van a florecer las actividades, ¿cuál es la única actividad que realmente está ya floreciendo y quiénes se benefician de ella? Por otra parte, yo creo que estos movimientos que han ocurrido entre algunos de acercamiento, entre algunos jefes de Estado que ideológicamente son cercanos de izquierda, puede tener múltiples lecturas, ¿no? Que están en su pleno derecho. Todos aquellos que tienen afinidad en las ideas, en los valores, en discutir, en promoverse mutuamente, eso es perfectamente legítimo, pasa alrededor de la historia en el mundo. Pero aquí hay otra cosa.
Una cosa es el tema, digamos, ideológico y otra cosa es el crimen. Y lo que está ocurriendo en Venezuela es algo que está por encima de las discusiones de izquierda y derecha. De hecho, nosotros hemos logrado en toda esta causa a favor de la democracia en Venezuela y hacer valer el resultado del 28 de julio, precisamente contar con el apoyo desde Javier Milei hasta Gabriel Boric. De hecho, Así Gabriel es. Boric envió a su canciller y su fiscal general a la Corte Penal Internacional a denunciar a los agentes del Tren de Aragua que asesinaron al teniente coronel Ojeda en Santiago de Chile y los vinculó con el más alto nivel del régimen de Maduro. Entonces, allí hay una posición donde puede haber afinidad ideológica con otros actores, pero donde claramente se entiende que lo que ocurre en Venezuela es un tema del orden criminal, de materia de derechos humanos y de vigencia democrática. Y yo espero que el presidente Orsi también mantenga esta posición, porque al final son ambos gobiernos, Uruguay, o ambos países, Uruguay y Chile, países que tienen una fuerte institucionalidad democrática y yo sé que sus pueblos están con nosotros. No, no hay duda. Y la posición de Boric ha sido bien importante. Ahora bien, todo este planteamiento de la zona de paz entre Colombia y Venezuela se da en un momento previo a que en el 2026 tenemos las elecciones en Colombia. Y además se une en un momento en el que ya están a punto, ya le dictaron sentencia al presidente Álvaro Uribe Vélez. Y por ese mismo camino quieren llevar a Bolsonaro en Brasil. ¿Qué comentario nos puedes hacer sobre ello? Porque he escuchado personas muy preocupadas porque todos estos movimientos están dándose con la intención en Colombia de ver cómo mantienen la tendencia que gobierna y en el caso de Venezuela el régimen busca consolidarse con un triunfo inventado como sea en Colombia y enredar toda la región. A ver, nosotros sabemos lo que ha ocurrido en América Latina en cuanto al uso de la justicia como instrumento político y a la desestabilización de las sociedades, creando tensiones, exacerbando diferencias, provocando conflictos financiados o impulsados desde Venezuela con dinero venezolano, incluso a veces con agentes venezolanos. Yo creo que las sociedades latinoamericanas están hoy mucho más conscientes de estas amenazas y yo siento que en Colombia se está produciendo una reacción muy importante por parte de la sociedad civil, los gremios, las universidades, distintos partidos políticos, y donde hay plena conciencia de que la justicia hay que preservarla, más allá de las genuinas, legítimas diferencias que pueden haber entre distintos partidos, ¿no? Y si bien es un momento de preocupación por todo lo que le está ocurriendo al presidente Uribe, yo siento que la reacción que se está produciendo es muy de fondo, muy de adentro, muy de abajo, y que esto puede terminar, por el contrario, fortaleciendo la justicia colombiana. Y va a depender de que la sociedad reaccione. Y así que yo siento que nosotros, tú lo has vivido, yo lo he vivido en carne propia, lo que ha sido la toma de la justicia por el chavismo y el uso de una pseudo justicia para acabar con cualquier resistencia. Y no lo han logrado, no lo han logrado. Hemos pasado a otro plano de lucha. Ellos cerraron el plano institucional, electoral de cuajo, dijeron hasta aquí, porque entendieron que la derrota que le habíamos dado nosotros fue definitiva, total e irreversible. Ahora, hay que saber luchar en los otros planos también con las herramientas que nosotros tenemos, que es la gente, la palabra, los aliados internacionales, la organización, la verdad. Y es muy poderosa si lo usamos, sobre todo con inteligencia y disciplina. ¿Qué rol crees tú que puede jugar Israel
que ha logrado casi que un milagro de unir a árabes e israelitas luchando en contra de enemigos comunes, cosa que era inimaginable hace poco tiempo atrás. Israel ha decidido enfrentar duro a Irán y está muy pendiente también de lo que está pasando en nuestro continente. ¿Qué rol crees que pudiera jugar Israel y también, por supuesto, Arabia Saudita y países que saben que lo que está pasando aquí en el continente nuestro merece atención de parte de ellos? Este es un punto muy importante porque hay gente que pensará, bueno, estamos tan lejos que ni se les ocurre mirar para acá. Y es todo lo contrario. Por lo que tú dices, porque al final son las mismas fuerzas que han buscado aniquilarnos. Y el régimen iraní se ha instalado en Venezuela con el propósito de penetrar y expandirse en toda América Latina, tener una base de operaciones y poder, obviamente, representar una amenaza para su principal, ellos mismos lo han dicho, enemigo, que es Estados Unidos. Entonces, de una manera absolutamente irresponsable y antihistórica y anti nuestra cultura, Chávez y Maduro metieron a Venezuela en un conflicto que no era nuestro, que es el conflicto en el Medio Oriente y el conflicto con los Estados Unidos. Nuestros valores occidentales son muy profundos y si hay algo que tiene la sociedad venezolana, a diferencia de otras sociedades, es que está súper cohesionada. Yo te digo, yo no veo otra, no encuentro otra sociedad en el mundo donde haya tanta cohesión. Nosotros no tenemos diferencias religiosas, no tenemos tensiones raciales, ni económicas, ni regionales, ni políticas. Es decir, el 90% del país queremos lo mismo. Entonces, cuando algunos caen en esa trampa del chavismo, de que una transición traería conflicto, enfrentamiento, caos, todo lo contrario. Si hay una transición que puede y va a ser ordenada y estable e irreversible, es aquí en Venezuela, donde hay, sí, unos poquitos elementos en el alto mando militar y unos cuantos testaferros forrándose de toda la plata del mundo y unos cuantos miles de individuos que ejecutan la represión. Eso es todo lo que tiene. De este lado tenemos 30 millones de venezolanos, adentro y afuera, dispuestos a echarle pichón, a restearnos para construir un país que Dios me perdone, pero va a ser la envidia del planeta. Magali me dice, no digas eso, porque envidia es pecado. Digo, no, es que va a ser la envidia del planeta, envidia buena. Sí, señor. Tú sabes que lo bueno que está la cosa es lo malo que se está poniendo. Hay un dicho, una frase que dijo Fidel Castro hace mucho tiempo. Bueno, lo bueno que está la cosa es que ahora todo el mundo se da cuenta de que los venezolanos tenemos que resolver nuestro problema, pero también la comunidad internacional está consciente de lo que está ocurriendo. Ahora, internamente estamos comenzando a ver protestas por razones de una inflación galopante en el país, 10% mensual, 200% al año. Y esa inflación además es 90% de la población viviendo en condiciones de pobreza, sin servicios públicos, etcétera. Ya las protestas no solamente son en el campo de la libertad, porque ya está desesperado el pueblo venezolano por su libertad, sino también en las condiciones infrahumanas que está viviendo. Esas protestas se suman a todo esto que estamos conversando. Y en tu discurso aniversario me llamaron la atención tres cosas, tres elementos. Me parecieron fascinantes porque cuando cambió la dinámica hacia otro campo de batalla, me dio la impresión de que en tus palabras recordé un poco la historia de Venezuela, cuando el decreto de guerra a muerte de Bolívar. Es que hay que lanzar la línea de batalla. Nos dividimos, somos dos bandos, los que están del lado de la represión, los que estamos del lado de la libertad. Y así fuiste llevando la cosa.
Y me recordó que durante las elecciones regionales hubo gente que tradicionalmente estaba del lado de la libertad y se movieron hacia el campo de la represión. Estas elecciones regionales recientes y las elecciones anteriores de la Asamblea Nacional y gobernadores, me da la impresión de que se están deslindando los campos de una manera muy bien definida. Y me llamó la atención que nombraras este punto, que estás de este lado o estás de aquel lado. Y lo otro es que hablaste de la llegada de la hora de la resolución y de la liberación. ¿Nos puedes hablar de esto? En primer lugar, yo estoy convencida que esta es una lucha ética por la verdad, una lucha existencial por la vida y una lucha espiritual por el bien. Nosotros no estamos enfrentando unos individuos malos, nosotros estamos enfrentando la maldad absoluta, el horror que se ha desatado en Venezuela. Y eso obliga a tomar posiciones, Enrique. Tú no puedes tener un pie del lado de Maduro y un pie del lado del pueblo de Venezuela, no. Entre la justicia y el crimen, tú no puedes ser equidistante o indiferente o neutral. Hay solo dos posiciones. Y eso fue un mandato claro y nítido que la sociedad venezolana emitió con enorme coraje el 28 de julio. Después de todos esos meses de represión, el régimen creyó, llegado el mes de mayo, que podía enterrar, borrar o ir tapando esa derrota apabullante que le dimos. Y hizo lo que había hecho muchas otras veces, que es llamar a una nueva farsa, dejando al mismo CNE, que no ha publicado un solo acta, un solo número el 28 de julio, que todo el mundo sabe que son unos ladrones, tramposos, fraudulentos, el mundo entero, empezando por los militares venezolanos. Y además que a punta de presión iban a obligar a personas que se llamaban opositores a prestarse a esa farsa y tratar de lavar la cara a Maduro. Y metieron toda la presión del mundo a empleados públicos, a los venezolanos humildes, y los amenazaron duramente. Y al final, el 25 de mayo, vimos cómo un país se unió y desobedeció. Y el 87% dijo no. Este pasado 27 de julio, me imagino que escogieron esa fecha también con la pretensión de dañar, de mancillar el 28 de julio. Y fíjate que al final la justicia divina opera, porque el 27 de julio, el domingo, la soledad fue aún mayor. Y el 90% de los venezolanos se levantó la frente erguida y dijo no. Y ese contraste con las imágenes que, bueno, nos llenaron el día siguiente, el lunes, de lo que fue el año pasado, demostró que aquí hay un país absolutamente claro y consciente, y que además ha hecho un juicio muy claro de quién es quién, de los que han obrado bien, de los que han obrado mal y de los que no han hecho nada. Y así como el pueblo de Venezuela ha sido implacable, y lo fue este fin de semana, y lo será en el futuro, pues la historia también queda escrita. Así que yo, al igual que tú, creo que esto es un proceso doloroso, porque allí habían personas en las que alguna vez tuvimos afecto, afinidad o trabajo conjunto, o creímos que genuinamente eran confiables, pero son procesos de depuración que en estos procesos tan crueles, tan duros, lamentablemente ocurren y son necesarios. Pero eso cohesiona mucho más a la sociedad alrededor de valores, porque esto es una lucha, como te decía, por la verdad, por la justicia, por el bien, por la honestidad y por la vida. Nos has dado unas tareas bien interesantes a la organización, y la llamaste organización clandestina dentro de Venezuela. Háblanos de eso. Bueno, en efecto, tú sabes muy bien lo que está pasando. Tienes cantidades de compañeros de tu partido, de tus amigos, que en esta hora están desaparecidos, o están presos, o escondidos, o exiliados, o golpeados. Es decir, el régimen ha llevado adelante este proceso y esta última ola de represión de una manera particularmente cruel. Y uno se pregunta, ¿por qué lo hace? Porque si ellos estuvieran tranquilitos y seguros,
no estarían yendo contra toda la sociedad, con las consecuencias que eso tiene dentro y fuera de Venezuela. Lo hacen porque nos temen, porque saben que aquí no hay nadie de brazos cruzados, porque no hemos dejado de descansar un solo día, ni noches. Ahora, esto es una tarea de todos. El 28 de julio tuvimos el éxito y esa victoria inmensa, porque cada venezolano dijo, este es mi trabajo, yo defiendo mi voto. Y en esta nueva etapa que viene, esta lucha nos requiere a todos, cada uno desde donde está, cuidándonos, porque hay que hacer esto con mucha inteligencia, protegiéndonos unos a otros. Pero aquí y esta fase, digamos, de organización subterránea ya tiene tiempo avanzando y hemos hecho muchísimos adelantos y la gente está clara que frente a esa barrera de silencio que trata de imponer el régimen, nosotros hemos encontrado formas de comunicación seguras, eficientes y masivas. Y lo que yo le he pedido a los venezolanos afuera es, nosotros necesitamos que ustedes griten con más fuerza que nunca, denuncien y quirúrgicamente presionen donde en este momento es indispensable. La organización de nuestra diáspora es una de las prioridades. Hemos avanzado mucho, pero hay que hacer más. Los venezolanos dentro, estas redes de organización descentralizadas que ya están creciendo, tienen que manifestarse de distintas maneras y se irá anunciando. Como tú dices, aquí ya hay protestas en todas partes de Venezuela. Hay veces que no nos enteramos, precisamente por el miedo, por el problema de las redes sociales, por el problema de la conectividad, y por eso hay que organizarse para que toda la información llegue y todos sepamos lo que está ocurriendo en el país. Y en paralelo, evidentemente, aquí hay un trabajo y una tarea que le corresponde a los cuerpos policiales, a las Fuerzas Armadas y desde luego a la comunidad internacional, que ha hecho mucho, pero todavía falta. Y les aseguro a todos los venezolanos que somos muchísimos, muchísimos sus compatriotas que estamos haciendo y vamos a hacer lo que haya que hacer hasta lograr que nuestros aliados, cada uno, también haga lo que le corresponda. Porque como bien decíamos, sí, esta es una responsabilidad nuestra. Y por cierto, yo lo decía también en el mensaje del 28 de julio. Maduro siempre está con alaracas de que si lo van a invadir y aterrado con ese cuento. Y le digo, no, pongan los pies en la tierra. Quienes lo vamos a sacar del poder, ya estamos aquí adentro y somos millones de venezolanos. También finalizaste el discurso señalando que en lugar de dar otro mensaje distinto, lo que le pedías a los venezolanos era resistencia, aguante, que cada día falta menos. Fíjate, es un momento muy intenso y yo puedo entender la angustia, la urgencia, la impaciencia. Claro que la entiendo, la comparto, porque al final sí hay una urgencia. Cada día que pasa son niños que están creciendo sin nutrición, sin educación, sin sus padres. Son jóvenes que se nos van, son presos que sufren, son venezolanos exiliados con miedo afuera. Es decir, cada día es una agonía para millones de venezolanos, pero también es una victoria de resiliencia y de fuerza. Porque lo que te decía antes, nosotros conquistamos espacios en este campo de batalla, conquistamos colinas, posiciones estratégicas y las hemos defendido. Nos han disparado, golpeado con todas las armas y las hemos cuidado, las hemos protegido e incluso desde la primera línea de batalla los hemos hecho a ellos retroceder. Ahora, este es un momento en el cual hay que entender que cuando lo que está en juego es la vida de tus hijos, es el futuro de la nación, aquí vamos a luchar el tiempo que sea necesario. Estamos haciendo todo para que esto salga lo más rápido posible, pero el tiempo que sea necesario y haremos lo que haya que hacer. Maduro va a salir del poder, eso todos lo sabemos. Esto es un sistema que es inviable, insostenible desde el punto de vista financiero, económico, social, militar, internacional.
inviable. Ellos van a salir. El punto es, y nuestro gran desafío es, cómo esa transición permite de manera ordenada asegurarse que construimos unos pilares republicanos, éticos, democráticos, inclusivos y sólidos, que son los que van a durar. O sea, es el diseño de la república que va a durar más de 100 años, Enrique. Y esa enorme responsabilidad la tenemos nosotros, los ciudadanos de esta generación, y estoy convencida que no ha habido una generación mejor preparada. Y cuando hablo de una generación, estoy hablando desde los que tienen casi 100 años hasta los que están naciendo ahorita. Este momento de venezolanidad no podía ser mejor para construir finalmente esa república liberal democrática que fue el sueño de nuestros padres fundadores hace poco más de 200 años y que finalmente nosotros haremos realidad. María Corina, quiero agradecerte muchísima oportunidad que nos has dado de compartir contigo, de conocer cómo va la lucha, la solidaridad que has mostrado con el pueblo venezolano. Bien amigos, muy buenas noches a todos los que se han unido a esta transmisión en vivo. Estábamos viendo algunos de los comentarios que están dejando en la cajita del chat. Pues bien, para los que recién se conectan, María Corina Machado ha afirmado el día de hoy, 3 de agosto, que ya hay protestas en todo Venezuela. Esto lo han escuchado ya casi en la parte final de esta entrevista que ha brindado ella, bueno, al exgobernador Enrique Salas Romer, ¿no? Hemos escuchado todos los detalles de lo que ha dicho la dirigente opositora María Machado. Aseguró que ya hay protestas en todo Venezuela. La conversación fue difundida por el medio ABTV y abordó el panorama actual del país y las acciones que están tomando distintos sectores en este supuesto rechazo al gobierno de Nicolás Maduro. Durante la entrevista, Corina Machado habló sobre la importancia de las redes de organización descentralizadas, las cuales, según afirmó, están creciendo y comenzando a manifestarse de diversas maneras. Aunque no se detallaron cifras ni lugares específicos, ella destacó que estas acciones serán cada vez más visibles. Bueno, además también ella hizo énfasis en el papel de la diáspora venezolana. Millones de venezolanos, dijo, que viven fuera del país y su influencia en la presión internacional. Según Corina Machado, tanto dentro como fuera de Venezuela se están dando pasos para generar un cambio político. También compartió su visión sobre los desafíos que enfrenta la causa democrática, reafirmando su compromiso personal con la lucha por una transición política. Aunque no se mencionaron estrategias concretas, ¿no? Insistió ella en que su motivación se mantiene bastante firme. Bueno, ¿qué más dijo Corina Machado en esta entrevista? Bueno, ella también compartió, ¿no?, los desafíos que está enfrentando la causa democrática, reafirmando su compromiso personal con la lucha de esta transición. Hasta el momento no hay ningún pronunciamiento por parte del gobierno de Nicolás Maduro respecto a estas declaraciones que ha brindado Corina Machado. Bien chicos, ¿qué opinan ustedes? Escríbanlo aquí en la cajita de comentarios. Vamos a pasar